Bienvenidos amigos de Portada Hispana. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Jesús Ochoa. Él es presidente de la corporación Multident y vamos a conversar sobre la situación de la economía y de las empresas en el Perú. Bienvenido, doctor Ochoa. Es un gusto tenerlo aquí en Portada Hispana. Un placer, Julio. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo y con toda la gente que te sigue. El gusto es nuestro, doctor. Y bueno, acá lo importante es conocer su opinión como empresario peruano nacional respecto a la situación social y económica, nacional y global, a consecuencia de esta pandemia, Sí, restricciones y la bueno, cuarentena. sí, sí. Por No favor. solo de la cuarentena, sino de toda esta pandemia, ¿no? Así Eh, es, doctor. Estamos viviendo en lo que se denomina la crisis sanitaria mundial. Esta es una pandemia mundial y es la primera pandemia mundial. La más grande que se recuerda en los últimos tiempos sucedió hace casi un siglo en Europa, que se llevó más de 40 millones de personas. Nos referimos a la gripe española. Sin embargo, no es la única pandemia que vive la humanidad ni que vive el país. Tenemos varias pandemias y epidemias. La más cercana en gravedad, no nos llegó fuerte el ébola, pero la más cercana es el VIH-Sida. Esta epidemia mundial que se convirtió en pandemia y fue controlada afortunadamente, pero no desterrada hasta el día de hoy. No hay la vacuna contra el VIH-Sida, no hay la vacuna contra el ébola, no hay la vacuna contra varias, contra incluso algunos otros SARS similares al COVID-19, que es la que nos trae. Para enfocarnos en el tema de la empresa y no ir al tema de salud, el tema empresarial, yo tengo que decirles con mucho pesar que lamento no solo que hayamos perdido tantas vidas, tantas millones de personas ya en el mundo, y ya más de 100.000 personas en el país, vidas que se han perdido, sino también empresas que han muerto. Y esto es muy dramático saber que, por ejemplo, cierran cadenas de restaurantes, de hoteles, de clínicas y de servicios. Con mucho pesar, me he enterado de que mi gran amiga Janet Barbosa está cerrando 10 de sus locales. Esto es dramático, porque cuando la gente no tiene trabajo, pues no tiene vida también, y también puede morir la familia, y la depresión por la falta de trabajo es una situación sumamente darse ante una crisis emocional, psicológica, que también debe de tomarse en cuenta. Pues ya nos acercamos a un año de declarada oficialmente la crisis sanitaria en el país y la pandemia, y estamos en una segunda cuarentena por una segunda ola, y nadie nos asegura que no va a haber una tercera ola y otras cuarentenas. La situación es difícil y esto solo va a terminar cuando se produzcan dos cosas. Uno, estemos inmunizados todos y existan los sistemas de control, de monitoreo sanitario. Pues bien, el punto central es que si es difícil hacer empresa y hacer negocio en salud, cuando vemos que, justamente hablando de la situación, que adicionalmente a la crisis sanitaria tenemos una crisis económica y también tenemos una crisis política. Nosotros vivimos en una sociedad de mercado,
y una sociedad que se denomina sociedad de libre mercado y de competencia. Hay dos sectores que entraron, que siempre existió el negocio de salud y el negocio de educación. Pero por primera vez fueron en esta nueva constitución considerados dentro del libre mercado las posibilidades de rentabilizar con salud y educación y sin que esto se convierta en un sacrilegio, un pecado. La generación anterior, mi padre me decía, no, con la salud no se puede hacer negocio. Yo demostré que con salud sí se puede hacer negocio y se puede hacer el bien y se puede ser solidario y se puede ganar legalmente y pues bien. Conmigo y con mi generación nació no solamente Multident, conmigo nació Alerta Médica, Optalmo Salud, Concebir, la Clínica San Pablo, Suiza Lab, una serie de empresas que hemos pasado ya las bodas de plata y que les ha ido muy bien en el mercado, han dado servicios de salud y han cubierto parte del escenario de la salud. ¿Qué sucede con la pandemia y la salud bucal? Es decir, la boca. No solo que nos taparon uno de nuestros sistemas de mercadeo más importantes, la sonrisa. Nosotros en Multident introdujimos el concepto de sonreír, pero nos pusieron esto y taparon la sonrisa. En fin, eso no fue todo. Lo más difícil es entender que el virus entra por la nariz y entra por la boca. Por lo tanto, la boca se convierte en un sitio altamente crítico. Pero nosotros tuvimos la fuerza y la fortaleza de demostrar a nuestros pacientes y a la sociedad que sí estábamos listos para poder afrontar la pandemia, afrontar la cuarentena, afrontar la crisis sanitaria y con gran satisfacción, y vamos a desarrollar durante la entrevista cómo lo hicimos, logramos sobrevivir a la pandemia, mantener todas nuestras empresas, todas nuestras clínicas y, por si fuera poco, crecimos en pandemia y nuestros niveles de venta pues fueron similares y superiores en algunos casos que al 2019. Y esto se logró con trabajo, con esfuerzo, con educación, con comunicación, con motivación, con compromiso del personal, con una serie de factores, pero sobre todo con liderazgo, con saber enfocar claramente cuál es el enemigo, reconocerlo, ubicarlo y atacarlo directamente. Y con toda seguridad le digo hoy y le digo a todos sus seguidores que cuando van a Multident o van a nuestra clínica Infinity, pues es un lugar bioseguro, realmente. Porque también hemos visto que se instalaron protocolos y yo veo el esfuerzo que hacen diferentes instituciones como restaurantes, hoteles, peluquerías, en fin, de tratar de tener, o las bodegas, de tratar de tener protocolos. Pero nosotros sabemos que esos no son los protocolos reales, ¿no? Protocolos reales. Nosotros en odontología, ¿saben por qué la gente tiene confianza de volver al dentista? Porque nosotros venimos de trabajar con VIH-Sida, con herpes, con virus del herpes, con diferentes tipos de bacterias, con bacilos, trabajamos con hongos. Nosotros trabajamos en una zona sumamente contaminada y por nuestra protección y por la de nuestros pacientes, hace muchos años que usamos cotidianamente mascarillas, gorros, guantes, de carácter obligatorio, pero religioso. Ese es un protocolo religioso, las normas de bioseguridad que cambiaron la odontología. La más grande revolución de la odontología no ha sido la estética, no son los implantes, no son los rayos láser ni las resinas.
La más grande revolución de la odontología fue cuando el dentista se sentó, se puso guantes, trabaja con asistenta, trabaja con descartables, con barreras, y eso no ha venido con el COVID-19. Nosotros veníamos de antes. Ahora lo que hemos hecho es reforzar las medidas de bioseguridad y eso hace que la gente pueda ir con confianza al dentista, porque en última instancia el consultorio dental es lo más cercano que hay a un quirófano. No pretendemos decir que somos un quirófano. Un consultorio dental es un consultorio dental, pero las medidas de desinfección de ambiente y las medidas de esterilización que tenemos hacen que los pacientes tengan confianza. Hasta ahí, Julio, creo que estamos en una primera parte. No sé si tienes una pregunta. Desde luego, ¿Puedo seguir? doctor. Sí. Sí, acá hay algo sumamente interesante que usted ha mencionado, cómo poder hacer que una empresa logre superar las dificultades de la crisis generada por la pandemia. Y usted señaló que eso se hace con liderazgo y con mucho trabajo. Y resalto esto porque precisamente es la mayor preocupación de los empresarios y emprendedores hoy en día. ¿Qué hacer para que la empresa pueda superar esta crisis? Y la pregunta es la siguiente, doctor. En el caso de Multident, ¿en qué consiste ese liderazgo que le ha permitido superar esta dificultad y más aún crecer todavía en plena pandemia, doctor? Mira, que el gobierno decretó la cuarentena, el gobierno anterior, en marzo del 2020. Esa noche, porque el mensaje a la nación fue en la noche, esa noche no dormí. No durmió mi comité directivo, estuvimos en contacto, enlazados toda la noche para ver qué íbamos a hacer al día siguiente. Y pues en la primera cuarentena el confinamiento fue absoluto. Después de 25 años, Multident cerró su servicio de emergencias, porque ni siquiera podíamos atender en las emergencias, no porque estuviera prohibido, sino porque todavía no conocíamos al enemigo, todavía no sabíamos de algunas cosas del comportamiento del COVID-19, y por protección de nuestro personal de emergencias cerramos algo tan lindo y tan histórico que tiene Multident, que son las emergencias dentales 24 horas. Esa noche fui a mi armario, a la biblioteca, a buscar un libro. Hoy lo tengo en fotocopia porque el mío lo regalé. Un gran amigo me regaló una copia. Se llama El arte de la guerra del general Sun Tzu. Pues si íbamos a enfrentar una guerra, había que tener el arte de la guerra como un libro que hoy es un libro bestseller en Wall Street, porque se aplica para los negocios, se aplica para el marketing, se aplica para el deporte, tiene todas las aplicaciones. Una persona que tiene un negocio, que una empresa, no puede dejar de tener el libro de Sun Tzu, que lo escribió hace 2500 años y que nos da las lecciones de lo que tenemos que hacer. Y en primer lugar está: ponte en contacto con tus tropas, con tus guerreros. Construye nosotros estamos afrontando a un enemigo muy grande, muy fuerte. Es un enemigo mundial, es invisible. Es más, ni siquiera podemos matarlo porque no es un ser vivo.
Un virus no es un ser vivo que se pueda matar, es un ARN que solo se puede desactivar y se puede controlar y mata a tanta gente. Pues bien, primero, conoce a tu enemigo. Y nosotros fuimos los primeros en abrir, no bien tuvimos la posibilidad de abrir, ni siquiera al término de la primera cuarentena, nosotros pudimos abrir después de 45 días de confinamiento, y en ese tiempo nos dedicamos a estudiar. La gente vivía con miedo, con pánico. El miedo se vence con conocimiento. Y destacamos tareas a nuestros doctores para que estudien y hagan el seguimiento a los estudios del virus, y estuvimos en contacto directo, no con el Ministerio de Salud ni con las universidades locales. Nosotros tenemos una clínica hermana en Holanda, se llama Smile Gallery, y es la que dirige mi hijo. Él es implantólogo y muy conectado con toda la ciencia, es posgraduado en la Universidad de Nueva York, que es muy conectado con toda la ciencia y la academia, como se dice, en Europa. Y teníamos todos los reportes, porque él estudió también en España, todos los reportes de cómo estaba actuando el virus en España, en Alemania, se le trataba en estos momentos en Holanda. Hoy día ha sido el primer día libre de toque de queda en Holanda. Él nos mantenía y nos mantiene totalmente informado de cómo está y cómo evoluciona el virus. Y con nuestras amistades académicas en China, en Estados Unidos y en Europa, triangulamos la información. Entonces, ese es el primer punto: identifica al enemigo, cómo actúa, cómo puedes controlarlo. El segundo punto fue comunicación total, éxito total. Comunícate con todo tu personal, de todos los niveles, no solamente con el nivel ejecutivo. Yo todos los días me saludo con todo mi personal de las diferentes sedes, son casi 1000 personas, cada sede se saluda en su sede, luego se saludan los diferentes niveles y se saluda el comité directivo. Todos los días estamos conectados y comunicados. Comunicación total, éxito total. Aquel elemento que no está identificado con esta batalla, córtale la cabeza. Chao. No puedes tenerlo adentro, no podemos tener adentro gente con miedo. Y es el primer capítulo de Sun Tzu. Del primer capítulo. Retiramos a solo 2 personas, solo una sede. Yo no voy a abrir. No puedes abrir, no quieres abrir, no abres, chao, listo, hasta la vista, baby. Pero no podemos tener el contagio del miedo interno, sino más bien todo lo contrario. Implementamos todas las medidas de bioseguridad, pero no solo eso, sino que además trabajamos con la sociedad, con la comunidad, porque al tener una productora propia, Multident, pudo grabar los mensajes de bioseguridad y que fueron transmitidos en todos los canales de televisión y en todos los medios. Atacamos muy fuerte un tema de medios de comunicación, pero nosotros no hicimos publicidad. No decíamos vengan a Multident, no porque vas a tener mejor sonrisa o porque tenemos implantes, por nada de eso. No, vengan al dentista. Eso fue todo. Nuestros pacientes de 25 años fueron informados cuando estuvimos abriendo ya. Recurrimos al marketing de la cartera propia, de la cartera interna, a los que ya habían tenido la experiencia, a los que no teníamos que ganarles la confianza porque ya la tenían con nosotros. Esa fue otra lección y otra recomendación que les doy a todos tus seguidores y especialmente a los emprendedores que tienen temor y que tienen miedo.
porque que le cierren el negocio o que tengas que cerrar el negocio porque ya no da más, ya no puedes pagar los alquileres, ya no puedes seguir cubriendo la planilla, tienes que hablar con tu gente y tienes que decirles, tenemos que cerrar, devolver las llaves en los locales alquilados o los municipios y los acreedores. Nosotros tenemos que seguir pagando, para ellos no hay la pandemia, no hay el virus, nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Los bancos, tú sabes cómo actuaron, te damos las facilidades, no te preocupes, vamos a fraccionar. Fraccionar es igual que vamos a ponerte la soga al cuello, pero que me pagas, me pagas. Y terribles estas formas, a veces se necesita la ayuda y a veces se necesita el reactiva. Pero cuando te empiezan a bombardear y regalar crédito, preocúpate, no los aceptes. Primero ve cuán seguro vas a poder estar de pagarlos a partir de 6 meses o dentro de un año. Pero esta pandemia, y quiero decirte cómo está el escenario, se ha puesto peor. Y la crisis económica también se pone peor. Y se agrava con la crisis política. Y aquí, justo hoy que vivimos un terremoto que ya no solo afecta la política, sino afecta la moral, porque lo más sagrado, la mayor confianza, nuestra conexión con el cielo. ¿Tú sabes cuál es la conexión con el cielo? Son los médicos. Porque entre Dios y los humanos existe un médico que te puede salvar la vida. Y los médicos nos han fallado terriblemente y se genera además ahora una crisis moral. Entonces estamos realmente en una situación difícil, pero no debemos amilanarnos. Para nada. Hay que hacer ejercicios y salir a caminar y salir a luchar cada día en el combate del día a día. Luego vamos a conversar cuál es el futuro que avisoramos tanto para el país como para el mundo. Viene un escenario nuevo y debemos de rescatar las cosas nuevas que han venido con la pandemia. Ya pronto, por ejemplo, van a empezar las clases, las clases escolares, y todavía los chicos no están acostumbrados a estudiar en textos digitales, porque no hay las facilidades para que todos tengan textos digitales. El año pasado, gran parte de las madres de familia tenían que prestarle su celular a su hijo para que haga su estudio digital. No todos tienen el acceso, no a Internet, no todos tienen el acceso a Internet, pero tampoco todos tienen la posibilidad de tener una laptop o una computadora en casa. Entonces, hay cosas que tienen que cambiar. En salud vamos a cambiar y estamos cambiando. En primer lugar, en salud, debemos de pensar en salud, pues. Lo primero que se tiene que pensar en salud es en salud. Y con esto no les quiero decir salud. Con mi jugo. Lo que le quiero decir es que tenemos que pensar en salud. Estamos acostumbrados, y ahora más que nunca, a escuchar y a trabajar enfermedad, no salud. Como dice un candidato a la presidencia, voy a decir su nombre, Hernando de Soto, muy vinculado a la parte económica y a la parte emprendedores, dice, hay que crear el ministerio de la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque la salud debe de no necesariamente ser encargada a los médicos. Salud es lo que estás haciendo en estos momentos tú. Y estás trabajando en salud emocional. Al trabajar en salud empresarial, estás trabajando en la salud emocional para los emprendedores. Tienen que estar reforzados en su entusiasmo, tienen que mirar a su interior y ver sus fortalezas. Salud es comunicación.
Salud es educación, salud es prevención, salud es casa. Cuando yo era chico, todavía no habías nacido, existía un curso que se llamaba Niño y la Salud. Niño y la salud. ¿Cómo tener la salud en casa? La importancia de lavarse las manos. Fíjate tú, y ahora tratamos de educar a la población con el cuidado del lavado de manos, de distancia social y de la mascarilla. Tú sabes, hace 100 años, con la gripe española, que se recomendaba, lávate las manos, ponte mascarilla y ten distancia social. Hace un siglo. Y en el Perú todavía no aprendemos eso, seguimos con las fiestas COVID y seguimos, ojo, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Podemos seguir, no digo seguimos, no sé, con los negocios y las empresas COVID. Es decir, hemos visto cómo es el trabajo en hacinamiento en algunos sectores, y no voy a decirte el nombre, no quiero ofender a mis amigos de Gamarra, pero sabes cómo trabajan, en qué condiciones. Ahora, la ventilación es fundamental en los centros de trabajo, porque los centros de trabajo también son sitios donde pues socializas, llegas al trabajo, se quita la mascarilla y ahí se contagia. Entonces, es muy, muy importante a la hora de reabrir los negocios. Las empresas están muriendo, las que menos espalda financiera tienen van a morir más pronto. Pero ¿de qué depende de que alguien viva o muera? Mi padre murió a los 95 años, bien vividos, bien gozados. A los 90 dejó la raqueta. Y nunca perdió hasta los 95 años no perdió su vocación por la música y por la alegría. Igual que las personas, las empresas también tienen que seguir manteniendo su alegría, su voluntad, sus ganas de crecer, sus ganas de desarrollarse. A los emprendedores que te siguen, pues que tengan fe. Y tengan fe no es salir a rezar todos los días, no. Tengan fe en sí mismos, en su gente. Redoblen la relación con vuestro personal. Justo conversaba, por ejemplo, con la trabajadora de otro centro de trabajo y me decía, solo estamos abriendo 3 veces por semana. ¿Y cómo te pagan? Bueno, me pagan solo 3 días. No lo hagan. No lo hagan, empresarios, no lo hagan. Ustedes tienen o pueden conseguir más que un trabajador. Nuestro personal nunca peligró su día de trabajo ni con la cuarentena, y ahora van a estar ellos preocupados. No, se negocia. Nos hemos demorado un poquito en pagar, por ejemplo, las gratificaciones. Pero ya se pagaron las gratificaciones. Pero se conversa con el personal. Ustedes saben el esfuerzo que estamos haciendo por mantener las clínicas. Entonces, esto creo que es muy, muy importante para poder sobrevivir en una pandemia, que no solamente mueren los que tienen falta de oxígeno físico, faltan también los que tienen falta de oxígeno del caucao, del billete, de la plata. No hay créditos, ahorita no hay reactivas, ahorita no van a haber bonos, no podemos entusiasmarnos en esa posibilidad. Y cuando te ofrezcan un bono, diles, no, gracias. Yo bono tengo en mi fuerza laboral, en mi fuerza de trabajo. Quiero decirte un poco también sobre el futuro, cómo vemos el futuro. No sé si tienes una inquietud hasta ahora o seguimos para adelante. Doctor, antes de continuar, quisiera yo agradecerle y al mismo tiempo adelantar, ya anunciar a los amigos de Portada Hispana que a través de este medio digital
nosotros quisiéramos contar con la presencia de usted, el doctor Ochoa, eh, como empresario peruano, empresario nacional, líder en la empresa de la salud, con un caso muy particular de éxito empresarial en plena pandemia, porque vamos a lanzar un programa a nivel de América Latina, de Hispanoamérica, de la región y de España, respecto a la salud y lo que usted ha mencionado. Hoy en día, la salud es economía, la salud es trabajo, la salud es esparcimiento, la salud es educación, y nos encantaría, sería un honor para Portada Hispana contar con su presencia para los programas y las entrevistas que más adelante en este programa vamos a producir, doctor. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Va a ser un placer Bueno, estar con ustedes siempre. muy bien. Sí, Quiero culminar diciéndoles que creo que se nos viene. Se nos vienen tiempos difíciles. Yo soy una persona muy optimista. Mi hija me dice, tú eres una de las personas más optimistas del mundo mundial. Hoy recibí una nota hermosa de recuerdo de Pedro Suárez Vértiz. Pedrito, el rockero más grande de todos los tiempos, me dice cosas muy lindas y dentro de eso me dice también, eres una de las personas más positivas que existe, pero a pesar de eso, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser optimistas, pero tenemos que ser realistas. Y yo adelanté a, a mi gente en el mensaje de Año Nuevo que este año, todo el año, va a ser un año difícil. Que tal vez vamos a estar mirando la luz del túnel el próximo año. El verano pasado y este verano no hemos ido a nuestra casa de playa, a la otra casa de playa. Creo que tenemos que estar aquí luchando. Mi hija me dio una lección extraordinaria de haber entendido, y ella es una clínica que no se metía en nada en el negocio, ahora dirige la clínica Infinity, que es una de las mejores clínicas dentales del mundo, no es una de las mejores del Perú, es una de las mejores del mundo, no lo decimos nosotros, sino son certificaciones internacionales, y ella la dirige. A pesar de haber sido solo clínica hasta hace poco, yo le dije a toda la familia, aquí está el billete, nacionales, nos vamos a vacunar allá mismo. Y nos vamos con toda la familia, hijos, nietos, al avión. Paola me dijo, papá, no podemos abandonar el barco. Tú diriges Multiden, yo estoy aquí, nos tenemos que quedar. Y nos quedamos felices. Ya nos tocará, ya estamos, obviamente estamos nosotros en la segunda línea, pero no nos angustia, ya vendrán tiempos mejores. Yo soy un viajero empedernido, si algo hago más que ser dentista. Ojo, con un detalle, muchos me conocen como empresario, pero yo sigo siendo dentista clínico de pacientes. Yo atiendo pacientes y ese es tal vez otro de los secretos del éxito. Estoy conectado con la realidad, cable a tierra. Estoy conectado con la realidad de la atención a pacientes. No soy un ejecutivo de escritorio. Creo que se vienen tiempos difíciles, ahora se agrava más con el tema electoral, que no sabemos si se va a dar o cómo se va a dar, las novedades que se tienen, pero vamos para adelante. La economía viene difícil,
la política viene muy complicada, pero de esta y de peores hemos salido. Así que en eso sí tenemos que ser optimistas, tenemos que tener fuerza y yo te felicito porque, caray, sé que todos los que has entrevistado son amigos, muchos amigos míos, incluyendo mucho, o Castillo con las canastas, también muy castigado, y por supuesto Memo, un promotor de emprendedores. Así que el compromiso queda, estoy a vuestra disposición cuando ustedes consideren conveniente. Muchas gracias, doctor Ochoa. Nosotros, reitero, estamos sumamente contentos y sería un honor contar con su participación en los futuros programas que Portada Hispana producirá con respecto al tema de la salud, que ahora, hoy en día, es lo más importante y digamos así, la base de la estabilidad de toda sociedad, de todo país, ¿no? Hoy en día, si la salud está asegurada, podemos asegurar la economía del país y esto es una nueva realidad, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Correcto, un placer, un gusto.